Le invito a buscar en su Biblia Génesis capítulo 4 y mantener abierta su Biblia para poder cada uno, según el Señor esté obrando en tu corazón, ver allí la palabra específica que Él tiene preparado para ti. Hoy vamos a estar hablando de consecuencias, el legado del pecado en la familia de Dios. Hemos hojeado nuestra Biblia, en el capítulo 1 y 2 hablamos del buen orden de Dios, cómo Dios creó un Edén para su familia. Hablamos en el capítulo 3 de el pecado, que es la mayor de las tragedias que puede experimentar cualquier familia. Y hoy hablaremos de las consecuencias que siguen al pecado en la familia. Nosotros, Eliane y yo, estábamos viendo una película hace un par de semanas atrás, donde en un mundo ficticio había construido una torre alta y allá arriba habían diseñado un hotel. En un mirador había un niño que había tomado de una fuente, de estas de la suerte y de la dicha, una monedita y estaba jugando con ella en el mirador. Aquella monedita bien pequeña de 1 centavo se le cae y empieza a rodar hasta que traba el aspirador de un ventilador. El motor, al hacer fuerza, rompió ese ventilador y salió volando, rompiendo un cristal, y una cosa tras otra, como fichas del dominó, comenzó a complicarse y a tejerse la tragedia del momento, hasta que muchos perdieron la vida. Uno pudiera decir, ¿cómo algo tan pequeño, que comienza como un juego, puede terminar en una tragedia? Tú has visto también, has escuchado estas historias de alguien que muere repentinamente, alguien que entra por una cirugía menor a un salón de operación, y la palabra que suele usarse para eso es que se complicó. Óyeme, y una cosa, que entraste allí por una cosa y después otra, y después otra y otra y otra, y cuando llega la mala noticia tú dices, ¿cómo fue? Se complicó. Bueno, así como esa moneda, o así como eso que llamamos una complicación en un salón de operaciones, así es el pecado. Nosotros podemos seguir el rastro hacia atrás y decir, todo comenzó aquí. Pero nunca nosotros podemos controlar el curso desfavorable de una mala decisión. Tú podrás decidir si tomar la decisión o no, pero una vez que fallaste pecando en contra de Dios y quebrantando su ley, las consecuencias se te van de las manos. Y es una espiral descendente, donde tú no sabes dónde vas a terminar tocando fondo. Hoy vamos a hacer un recuento rapidito y que Dios me ayude, del capítulo 4 al capítulo 11 de Génesis. En toda esa sesión lo que ocurre es lo siguiente: una generación tras otra experimenta las consecuencias del pecado. También vamos a estar hablando cómo el pecado puede comenzar en el corazón, luego pasar a la tragedia familiar, de la tragedia familiar a la contaminación social, y la contaminación social a un proyecto global de depravación en contra de Dios. Sí, todo comenzó en un corazón, pero termina afectando toda la creación. Así es el pecado. El propósito mío en esto es, una vez más, que nosotros admiremos a Dios y le demos gloria, porque su orden es perfecto. Al mismo tiempo que le temamos y respetemos la santidad, de tal manera que podamos huir del pecado, porque nada bueno va a salir del pecado más inocente, si eso existe. Entonces, lo primero hablaremos de Génesis capítulo 4, Caín y Abel, el pecado y cómo comienza en el corazón. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 4, el escenario es un altar. El escenario es un culto de adoración. Están viniendo dos hermanos a adorar a Dios. Usted conoce el pasaje.
y se da cuenta que Abel vino con lo mejor del ganado y Caín vino también con lo que tenía del campo. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, y no hacía a Caín y su ofrenda. Cuando Caín vio la aprobación de Dios a favor de Abel y no hacía el mismo trato con él, él decidió en su corazón ir en contra de su hermano. De esta historia hasta ese punto debemos pensar lo siguiente: cómo obra el pecado. Los actos más destructivos no nacen nunca de la nada. Ningún pecado ocurre de pronto, sino que es la consideración de pensamientos que van en contra del orden de Dios. Es a veces la codicia de alcanzar por un camino propio un destino que no es el de Dios, y comienza allí inofensivo al parecer como algo que se siembra en el corazón, como un ave que se posa oscura y negra sobre el alma. No importa cuán santo sea el contexto, aún en medio de un acto de adoración puede nacer el pecado. Aún en un tiempo de ayuno puede haber un pecado. De tal manera que nosotros podemos decir: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este capítulo comienza con ese pensamiento en su corazón de envidia, pero termina con un homicidio. Amado hermano, dice el versículo 5: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La envidia, la comparación es mortal. Recuerden que Dios había creado al ser humano a su imagen y que había dicho: tengan una familia. La idea de Dios es que los hijos de su creación, de Adán y Eva, pudieran formar junto con Adán y Eva una unidad perfecta de familia, y que esos hermanos, como mismo los padres, pudiera decir: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estos muchachos, al nacer de la misma madre, pudieran ser de alguna forma una misma carne, y la familia una unidad perfecta bajo el gobierno de Dios. ¿Cómo un hermano puede ver a otro hermano y no ver en él en primer lugar la imagen de Dios? ¿Cómo un hermano puede ver a otro hermano y en vez de ver un aliado, lo que ves es alguien con quien competir? Y déjame decirle que eso en el corazón del hombre no se ha sanado. Nosotros vamos a ver más adelante la misma historia de José, cómo son los mismos hermanos de José quienes lo ven, y cómo hasta el día de hoy las tragedias y las cosas más terribles en medio de la familia pueden ocurrir a veces en revanchas y en discusiones y en divisiones entre hermanos. Entre hermanos. Hablando de la familia en la carne, pero, amado hermano, yo creo que a veces las sombras más tristes de la iglesia ocurren en relaciones entre los hermanos. Pero todo comienza, ¿tú sabes dónde, Manuel? En el corazón. En el día en que yo tropecé con Erisdani y ya no veo en Erisdani un amigo, un aliado, alguien con quien sustentarlo, alguien con quien compartir mi carga, alguien con quien llevar juntos el yugo de la causa de Cristo. No. Ya veo en mi hermano un rival, alguien con quien competir, alguien con quien sobreponer mi criterio, sobreponer mi doctrina, sobreponer mis dichos, mi cultura, y nace en el corazón. Nace en el corazón. Por tanto, amado hermano, como el diablo es cizañero, y él está constantemente tratando de sembrar aquí y allá discordia, nosotros debemos pensar lo siguiente:
La iglesia es un lugar de adoración, hablando de la reunión de los hermanos, ¿no es verdad? Cuando en este lugar santo comiences en tu corazón una sombra de duda, de sospecha, de malentendido, de discordia, de ese disgusto, de esa herida o de esa amargura naciente en relaciones interpersonales, es en el mismo momento que tú debes que hacer un alto y traer esto a la luz de Dios y decir: Señor, mira lo que estoy sintiendo. Señor, esto no viene de ti. Señor, yo no quiero sentir esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hablar con el hermano? ¿Tengo que verme con la hermana en un café? ¿Tengo que pedir perdón? ¿Tengo que decirle quizás: mira, por lo que tú hiciste yo sentí? ¿Qué piensas tú al respecto de esto? Lo que sí no podemos hacer es poner esa basura debajo de la alfombra. Lo que no podemos hacer es, primero, no darle importancia, porque al final sí la tiene. Tenemos que tratarla. Lo que quizás pudiéramos hacer como más liviano, si tú te sientes herido, es decidir genuinamente perdonar y dar gracias. Es lo menos que podemos hacer. Eso no lo voy a tener en cuenta, porque el amor cubre multitud de pecados. Eso no lo voy a tener en cuenta. Pero no lo tengas en cuenta. Si no lo vas a tener en cuenta, no lo tengas. Pero si tú crees que eso va a ponerse a la cuenta desfavorable de este hermano, de esta hermana, de esa relación, lo mejor que hacemos es tratarlo con oración, y si eso persiste, es tratarlo en el compañerismo, porque ningún pensamiento de discordia, de envidia, de comparación, de herida en las relaciones interpersonales es inofensivo. Ninguno. Siempre va a echar raíces y el fruto va a ser amargo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Adriana? Va a ser amargo. Miren, amado hermano, también cómo afecta el estado de ánimo y la salud emocional, la salud integral de la vida, el pecado en el corazón del hombre. Caín dice que se ensañó en gran manera y por tanto decayó su semblante. Ahora, si Dios mira con agrado a Abel y su ofrenda, y no hacía a mí y mi ofrenda, la discordia, la envidia y la revancha, la venganza en contra de mi hermano, a pesar de que está injustificada porque él no ha hecho nada, sino es el trato de Dios quien ha juzgado entre ambos en la adoración, ¿no es verdad? ¿Me siguen? Yo tengo al menos dos opciones, ¿no es verdad, hoy? Dos opciones. Una, preguntarme, ¿qué hizo bien Abel? ¿Cómo adoró? Para entonces hacer lo que él y obtener el anhelo de mi corazón de una manera sincera. Yo quiero esa aprobación, yo quiero ese aplauso del cielo, yo quiero ese fruto, ¿no es verdad? Por tanto, déjame imitarlo en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud. Mi hermano ha crecido más que yo en esta área. Yo quiero ser como él, me extiendo a seguir su camino. Amén. Imitar su fe. Y lo segundo es arrepentirse. Él. Y decir: ¿sabes, Señor? Yo no podía presentarme delante de ti sin un sacrificio. Porque por un sacrificio tú vestiste a mis padres. Con un sacrificio se presentó mi hermano ante ti. Y yo debo reconocer que sin sacrificio no hay remisión de pecado. Por tanto, yo debo presentarme delante de ti. Perdóname, Señor. Y allí hubiera quedado. Pero donde no hay un corazón sano, no puede haber el intento de imitar la virtud del hermano. Y mucho menos el corazón contrito para arrepentirse por el pecado personal. Un corazón que ha sido dañado por el pecado, el único alternativa que ve es la soberbia y seguir sus propios pensamientos y seguir sus propios caminos hasta las últimas consecuencias. Ahora, cuando nosotros vamos más adelante en la historia,
el versículo 7, Dios viene al encuentro de Caín y le dice, el pecado está a la puerta. Fíjense, mira esto que interesante, Jesús. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está haciendo Dios con esa frase, con ese diálogo y con los otros que están alrededor? ¿Qué está haciendo Gloria con Dios, con Caín? Dios que le está alertando. Muy bien. Él está viniendo por su gracia a él, como mismo vino con Adán, como mismo vino con Eva, y establece un diálogo y lo está advirtiendo. Él ha visto su corazón y él viene a darle una oportunidad redentora de decir, yo he visto lo que hay en tu corazón, detente, el pecado está a la puerta. ¿Para qué alguien está a la puerta, Mati? Llamar, está ahí reclamando, ven, por aquí, abre que voy a entrar, abre que voy a entrar. Ahí está el pecado acechando. Dios sabe que aún después de su advertencia, Él hará el pecado, pero aún así, ese conocimiento no priva a Dios de actuar con gracia para que el pecado sea en todo momento justificado. Amado hermano, pecar nunca es nuestra única opción y pecar nunca será nuestra mejor opción. Y Dios es fiel, que juntamente con la tentación nos va a ofrecer la oportunidad de la salida. La oportunidad de la salida. Después que Caín cometió aquel grave crimen, siendo el primer asesino de la historia de la humanidad, siendo el primer hecho de fraternicidio de la historia de la humanidad, él se ensañó contra su hermano, lo mató con un engaño premeditado y lo sacamos al campo. Y allí, cuando menos se lo imaginaba, yo pienso que aún a sus espaldas tomó algo, lo golpeó y lo mató. Yo estoy seguro que Abel nunca lo vio venir. Es mi hermano. Mi hermano nunca me va a hacer nada. ¿No es verdad? Qué terrible. Ahora, qué terrible. Pero allí quedó. Dios vino por Caín. Amado hermano, qué gracia la de Dios. Dios vino a Caín y le dijo esta pregunta, en el versículo 9: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín le dice: no sé, ¿soy yo acaso el guardador de la vida de mi hermano? Y ustedes saben que sí, que sí. Dios viene a reclamar a Caín porque él es responsable de su hermano. Pero él, faltando a su responsabilidad, no solamente no lo cuidó, sino que él fue la causa de su muerte. Ahora, amado hermano, para Caín, aún en este diálogo hay una oportunidad más, pero su corazón se ha endurecido de tal manera que no habrá forma que él proceda al arrepentimiento. Él dice: lo que hice está hecho. El pecado no solo lo separó de Dios, sino que destruyó el vínculo genuino y hermoso con su hermano, sepultándolo a él para siempre bajo una oscuridad eterna de pecado. Amado hermano, ¿cómo avanza el pecado? Cuán terrible es el pecado en el corazón de cualquier ser humano que le da tan solo un lugar. Allí se comenzó a destruir entonces la familia. Dios juzgó a Caín y puso sobre él una señal para que nadie lo tocara,
para que nadie lo matara y para que esa señal estuviera sobre él el resto de su vida. Pero mira aquí, piensen por un momento, Adán y Eva, creados de la misma mano de Dios, en un Edén perfecto, tienen a sus hijos, tienen las mejores intenciones y deseos y sueños y aspiraciones para sus hijos. Dice, nosotros vamos a comenzar de nuevo. Lo hicimos mal en el Edén, pero aquí ahora tenemos familia, vamos a poner nuestro interés, estos muchachos no van a ser como nosotros, tú verás que... ¿No piensan así los padres? Pero cómo el pecado de los padres está afectando ahora a los hijos. De tal manera que a los padres no pueden decidir ni determinar cómo sus malas decisiones ahora está afectando la generación de sus propios hijos. Y ya el pecado de los padres está alcanzándolos a ellos en las malas decisiones de sus propios hijos. Y allí se quedaron Adán y Eva sin Abel y sin Caín. Y veamos entonces ahora cómo el pecado evoluciona de lo personal a lo familiar. El veneno de Caín se albergó en su corazón, sí, pero no se quedó en él. Se derramó en el tejido mismo de las relaciones y de la familia que él estaría formando posteriormente. Busque allí en Génesis capítulo 4, el versículo ahora 23 y 24. Se esconden allí dos versículos que posiblemente algunos ni se acuerdan que están allí. Lamec es un descendiente de Caín. Y Lamec estaba inspirado, se creyó de profeta y poeta. Él dijo, Ada y Sila, que eran sus mujeres, tomen nota. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 no será. Primero que vemos allí es que esto está encerrado en forma de verso, aunque la poesía para nosotros de los hebreos es un poquito extraña. Eso es un poema, como una canción, una lira. Cuando Dios creó a la mujer y se la presentó a Adán, le dijo, mira muchacho, para ti, ¿qué es lo que salió de Adán? ¿Qué? Sí, amor, admiración, pero ¿qué hizo? Una exclamación de elogio, que se convirtió como un verso pequeño del primer verso de toda la poesía de la humanidad. Esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Déjame decirle que para los solteros hay esperanza. Porque si Adán con esto enamoró a Eva, nosotros podemos lograrlo. Amado hermano, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, y será llamado varona. ¿Por qué? Porque veo la imagen de Dios que está en mí, ahora la veo también en ella. Ella es otra como yo, que enamorado estaba Adán. Ahora, cuando la Lamec va a hablar y va a hacer un intento de Adán en generaciones posteriores, lo primero que encontramos es que no vemos una Eva, sino que vemos 2 Evas. Ahí el diseño de Dios ya se empieza a romper. Lo segundo que vemos es que Adán está afirmando a su mujer y están los dos haciendo una sola carne. Es un intento de unión, de amor, de intimidad. Pero el contenido de los versos de Lamec, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Violencia. Pero una violencia sin límite. Él está diciendo, si un jovencito me da un golpe, yo a él se lo mato. No es que le devuelvo el golpe, no es que sea yo lo mato. ¿Tú has visto a esa gente? ¿Lo has escuchado?
Si Caín, que Caín fue Caín, Dios puso una señal sobre él para que nadie le tocara su vida y profirió una maldición diciendo, si alguien llegara a tocar a Caín, yo mismo vengaré a Caín 7 veces, para que nadie tocara a Caín. Pero él dice, si Caín sería vengado 7, el que me toca a mí, 70 veces 7, es decir, que mi venganza es más grande que la venganza de Dios. Amado hermano, el pecado de Adán y Eva fue simplemente decir, no toque de ese árbol, no lo coman, van a morir. Lo único que tenían que hacer era abstenerse de él, pero ellos lo hicieron. El pecado de Abel y Caín, es decir, de Caín sobre Abel, fue entonces matar a un ser humano, a matar a Abel. Pero el pecado entonces de Lamec sería aún más terrible. Ustedes ven cómo el pecado va haciendo sus ondas expansivas y destructivas como una bomba. Sí, una bomba cae en un lugar, pero rompe tanto y destruye tanto por el impacto como las ondas expansivas y secuenciales de ese impacto inicial. Así va avanzando el pecado. Pero él no es la única señal de una familia así quebrada. Tenemos a Noé. Noé dice que después del diluvio comenzó a labrar, estoy en Génesis capítulo 9, comenzó a labrar la tierra, plantó una viña y bebió del vino. Capítulo 9, versículo 20. Y se embriagó. Tome nota. Estaba descubierto en medio de su tierra. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera, que eran Sem y Jafet. Tomaron ellos entonces ropa, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Este escenario sigue hasta el versículo 27 y ustedes pueden seguir la historia mientras yo le hablo. Aquí vemos entonces a Noé, que cosecha, y de lo que cosecha del fruto hace vino y se embriaga. Y la embriaguez hizo vulnerable a la familia. Si nosotros vemos de atrás hacia adelante, si Noé no se hubiera embriagado, hubiera tenido dominio propio, Cam no hubiera terminado como terminó. El segundo dato que veo allí es que el trato de la desnudez. ¿Recuerdan? En Génesis 1, Adán y Eva estaban desnudos y eran completamente inocentes y no tenían vergüenza. Génesis 3, ya eran conscientes de su desnudez y tuvieron vergüenza y quisieron cubrirse. Génesis 9, el hecho de que Noé estuviera desnudo después de borracho es una agravante del momento. Es como el descaro y la desvergüenza de Noé llegó al punto que en su borrachera perdió el juicio. ¿Se dan cuenta, mamá? Ahora, ¿tú crees que si yo veo desnudo a mi papá es pecado? Yo no creo. No creo. Ahora, ¿por qué fue pecado Cam? Sí. Él encontró al padre y su reacción ¿qué fue? Mis hermanos tienen que ver al viejo. Mis hermanos tienen que ver esto. Venga, muchachos. Mira, encontré al viejo ahí. ¿Qué clase de papelazo está haciendo el viejo? Vamos para allá. En su corazón no hubo honra hacia su padre. No hubo cuidado. No hubo pudor. No hubo tacto. No hubo gracia. Sino que así como Noé se despojó de su ropa, él en su corazón despojó de todo honor
a su papá. Qué diferente sus hermanos. Sus hermanos dicen, ¿dónde está? No, allí en medio de la sala. Pero un momentico, mira, dejan ponerte aquí. Y se pusieron la ropa al revés, hacia atrás, en la espalda. Para ir, yo no sé cómo llegaron a él, pero por mucho cuidado llegaron. Se tiraron la ropa así, en medio lo vistieron un poco y después terminaron hasta que cuando miraron, no vieron en él ninguna desnudez. Porque aunque el viejo había actuado mal y se había embriagado y había perdido toda vergüenza, ellos en su corazón querían seguir respetando. Querían seguirlo honrando. Porque la honra a los padres no depende de su actitud, no depende de su comportamiento. Tú debes honrar a tus padres porque el Señor te está diciendo que Él va a premiar cuando tú honras a papá y a mamá. Amado hermano, veamos esto. Lamec, Noé y ese nuevo comienzo en Génesis capítulo 9. El pecado es terrible. Tú puedes ver las señales, los signos y consecuencias del pecado en cualquier familia hasta el día de hoy. El pecado, cuando daña entonces la familia, está dañando la estructura social, porque la sociedad está compuesta de los núcleos familiares. Damos un pasito atrás y regresamos al capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 5, dice así: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es el diagnóstico de Dios al valorar el estado de la sociedad en el tiempo de Noé. Si no se ha dado cuenta, esto es un escenario anterior al descrito en el capítulo 9 de la embriaguez y todo aquello. Ahora, el problema no era solamente conductual, de que la sociedad estaba andando mal, sino que ellos ya estaban mal, que ellos eran mal. Ellos eran mal. Veamos al menos 4 descripciones del pecado en la sociedad que hace Dios en solamente este versículo. Primero, la fuente del pecado, el corazón. Él dice que la intención, los pensamientos del corazón de los hombres. Es decir, que la maldad, el pecado, no es contextual, hermano. Nosotros somos malos, no porque vivimos en un barrio malo, sino porque somos pecadores. Somos pecadores. Como alguien dijo, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es un problema ontológico de quienes somos. Nosotros somos pecadores, por tanto vamos a pecar. Esto era la sociedad. Lo segundo, la profundidad de ese pecado. Dice que el designio de los pensamientos de ellos. Es decir, que ellos estaban actuando ya porque estaban codificados en su mente, en una forma de ver la vida, en una forma de responder a las circunstancias, en una forma de tratarse los unos a los otros, etcétera, etcétera. Ya en su ser, la manera en que se veían, en que veían a los demás, en que veían a Dios, esa manera en que procesaban la vida, pensaban la vida, ya era maldad. Ya era maldad. Además de esto, la constancia. No es que la sociedad en ese tiempo tenía sus temporadas. No, ahora viene el summer, Miami Beach se pone. No se trata de temporada. Se trata de que era el modo normal de la vida. Ellos estaban de continuo hacia el mal. Y la totalidad de la depravación, porque era solamente, exclusivamente el mal. Amado hermano, cuando Dios está viendo esta sociedad prediluviana,
yo estoy seguro que todavía pudiera estar en él el sabor, el gusto de aquel tiempo en el Edén. Nunca. Mire, para que nosotros podamos ver la gravedad del pecado y de sus consecuencias, nunca podemos olvidar Génesis 1 y 2. Porque Génesis 1 y 2, el Edén, es el estado natural de las expectativas de Dios en su comunión con los hombres. Cualquier cosa que no sea Edén no es la voluntad de Dios. No lo fue y no lo será nunca. Nosotros podemos llegar a normalizar el pecado, estandarizar el pecado, pero el pecado nunca estará en los estándares de Dios, de la normalidad de la vida social. ¿Me explico? Amén. Tú llegas a un Walmart y ves a un muchachito, un chiquillo, faltándole el respeto a los padres y diciéndole horrores. Y tú vas a pasar un día y dices, alguien, ¿tú viste eso? Y otro te dice, uno más. ¿Por qué? Ya es normal. Pero para Dios nunca será normal. Y para la iglesia nunca debe ser normal. Y debemos seguir escandalizándonos por aquello que no es Edén dentro de la sociedad. Porque el día en que nosotros perdamos la sensibilidad y el escandalizarnos por lo que está mal, ese es el día que nosotros estaremos entregando los guantes para no pelear jamás por el reino de Dios. Entonces, amado hermano, cuando Dios creó el Edén y terminó, cuando lo vio, ¿qué es lo que surgió en su corazón? Y era bueno, y bueno en gran manera. Cuando Dios vio esta generación, dice que le dolió en su corazón. Génesis 1:31, hubo placer por haber creado. Y dijo, esto está perfecto, voy a descansar. Pero Génesis 6, cuando lo vio, hubo dolor. Y le vio tantas faltas a esta sociedad que le dolió en el corazón. Amado hermano, Dios no pudo quedar indiferente. Y Él trajo el diluvio. Y por gracia salvó un remanente. Un remanente. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La salvación siempre ha sido por gracia. Y un remanente para luego renovar con el remanente el pacto y seguir adelante el proyecto. Amado hermano, la iglesia siempre será un remanente dentro de las naciones. Pero ese remanente porta el pacto con Dios y la promesa de poblar siempre todas las naciones de la tierra con hijos de Dios. Pasemos a la última etapa y Dios multiplique estos 5 minutos. Génesis capítulo 11. Ahora la rebelión no está en el corazón, no solo la familia y no solo la sociedad, sino que ahora viene a instituirse como un sistema global, un proyecto para la humanidad, independiente de Dios. Yo creo que todos nosotros estamos acostumbrados, ya conscientes y familiarizados con esta historia de Génesis 11. El hombre dijo así: vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Vamos a hacernos de un nombre por si somos esparcidos por toda la tierra. Génesis 11:4. Para este proyecto ellos gozaban de algunas cosas envidiables. Primero, de nuevas tecnologías. Versículo 3. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, vamos a cocerlo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra, y el asfalto en lugar de la mezcla. Déjame decirte que el ladrillo, no hay nada de pecado en usar ladrillo. Y el asfalto, no hay nada
Y si una tecnología en sí misma no es mala. Lo que estaba mal para ellos es que el pecado en su corazón va a dar un uso incorrecto a toda tecnología nueva que estará en sus manos. Yo estaba estudiando esta semana y yo uso la inteligencia artificial. La uso bastante. He aprendido muchísimo. Y he mejorado muchas de las cosas que hago a veces. A veces yo escribo un mensaje para ustedes y yo le meto el mensaje en la inteligencia artificial y digo, por favor, corrígeme la falta de ortografía porque con esta locura que yo ando. Y me corrige la falta de ortografía y me pone los puntos donde va y demás. Me ayuda. Los mensajes que yo le mando a ustedes a veces son mejores de lo que yo pudiera hacer solo sin ella. Me mejora mi servicio. Esta semana yo estaba preguntando, ¿por qué la adoración es un valor fundamental en la vida cristiana? ¿Ustedes quieren que yo le lea lo que me respondió? Déjame ver si yo lo encuentro. Un segundito. Dice así, miren qué inteligente. Sí. Le pedí a la inteligencia artificial que me explicara por qué la adoración es un valor fundamental. Porque estaba en de Génesis 4. Y él me responde. ¿Están preparados? Ok. El adorador no separa su fe del domingo a la vida del lunes. Su activismo social y los derechos a favor del movimiento homosexual no es meramente una agenda política, sino un acto de adoración ferviente. Un esfuerzo por manifestar el reino de Dios, el cielo en la tierra, donde todos somos armados, todos somos afirmados. Y sigue, Yo no estoy inventando. Allí quedó documentado. Amado hermano, mucho para pensar. Algún día vamos a dedicarle al menos una noche a este tema. Eso fue el que metió la AMA. Ajá. Esa fue la idea que metió. Ah. La copió porque eso es un sistema que coge data y tú te metes. Ok. Si el que le mete la data, el que mete data correcta, eso es lo que te va a dar los años. Ok. Lo que quiere decir que ya está torcido, está... Oye, amado hermano, con la inteligencia artificial yo creo en sí misma, la tecnología no tiene ningún problema. La cuestión es que eso tiene siempre una mano, dime Robert, una mano atrás y códigos que responde a una ideología. Y esa ideología no es cristiana y dudo que alguna vez lo sea cristiana. Usar ladrillo no es el problema y usar asfalto no es el problema, porque si yo sigo viviendo en choza de madera y haciéndose un hueco en el techo cada 5 minutos porque quiero usar paja, porque eso es lo que está en la creación, voy a estar en grave problema. Pero el problema está en el corazón del hombre. Esta gente tiene la tecnología y en lugar de agradecer a Dios y servir a Dios con la tecnología y ponerlo a los pies de Cristo, la tecnología, que dice vamos a hacer con la tecnología algo que se oponga directamente a Dios, porque la ventaja que me da la tecnología es para hacerme más independiente del Creador. Y eso para mí tiene mucho sentido. Lo otro que hay en cuanto a este proyecto de la torre es la ambición. La torre va a llegar hasta el cielo. Si el cielo es el lugar más alto, si Dios reina desde el cielo, nosotros vamos a levantarnos hasta el cielo contra el cielo. ¡Qué ambición! Lo tercero es la motivación. Vamos a hacernos de un nombre. La gente nos va a conocer. Un nombre. ¿Tú has escuchado a esa gente que son orgullosos de su apellido? Yo hablo con él, ¿verdad? Sí, de hombre a hombre. Y yo digo, ¿cómo tú te llamas?
Y él me dice, yo soy Ezra González. Yo digo, en mi familia no hay nadie más orgulloso de ser González que él. Es más, desde que yo lo escucho hablar a él así como un hombre, yo me replanteo qué poco valor le he dado a mi apellido. Nosotros sí somos importantes. González. ¿Cuántos González hay en la tierra? Muy pocos. Este sí sabe valorar su linaje. Con doble Z. Amado hermano, ¿tú has escuchado esas iglesias? Nosotros somos. ¿Dónde tú vas? Prepárate. Lo voy a decir. Suena tambores. Yo voy a... ¿Lo has escuchado? Amado hermano, cualquier nombre que te haga sentir a ti orgulloso que no sea el nombre de Jesús es ídolo. Es un ídolo. Hagámonos de un nombre. No, amado hermano, nosotros no edificamos una iglesia para hacernos de un nombre. Nosotros edificamos una iglesia para levantar el nombre de Jesús. No se trata de mi apellido, no se trata del nombre de la iglesia, no se trata de nada. De nada se trata de Jesús. Amado hermano, qué soberbia la de esta gente. El juicio de Dios fue quirúrgico y poético. Él dijo, esta unidad no hay quien la pare. Por tanto, voy a simplemente crear confusión dándole idiomas diferentes. Por favor, deleítate en esto. Tenemos un Padre en el cielo que no hay quien se le acerque a Él en virtud. Cuando Adán y Eva pecan, Él viene a conversar. Cuando Caín está resuelto de matar a su hermano, Él viene y dialoga y trata de, aunque sabe que en realidad hasta ese punto ya es un caso perdido, pero aún así Él viene. Cuando la sociedad está corrompida, Él aún salva a Noé y le da un arca y comienza de nuevo. Y cuando llega a la torre de Babel, ya ha pasado tantas generaciones. Oye, este otra vez, y este otra vez, y este otra vez, y aquí estoy de nuevo. Y Él no viene con palo, Él no viene con un trueno, Él simplemente desciende y lo pone a hablar idiomas que no entienden. Amado hermano, lo único que le dolió a ellos fue su orgullo, porque no le dolió ni tan siquiera una nalgada, porque Dios se privó de eso, porque les ama. Juicio, pero con una gracia. Y entonces ellos decían, vamos a reunirnos, de aquí no nos saca nadie, y tú verás que vamos a hacer una torre hasta el cielo. Pero Génesis 1:26 Dios había dicho, no se trata de ustedes, no se trata de centrarse en un lugar, se trata de poblar la tierra. Y aquí logró por fin que el ser humano a regañadientes saliera y poblara la tierra que Él había creado. Déjame decirle que un día llegó Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 estaban reunidos entonces de todas las naciones en Jerusalén. Había una iglesia vibrante que había soplado sobre él el Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Babel es el lugar de confusión donde ellos, uno contra Dios, fueron dispersos. Pentecostés es el lugar donde los hombres pecadores, cada uno ya hablando su propio idioma, fueron atraídos y escucharon en su propio idioma las maravillas de Dios, para entonces de diferentes naciones llegar a ser una sola bajo el gobierno de Dios. Pero ahora no se queda allí. La iglesia no es Babel. La iglesia no puede ser Babel. La iglesia recibe a la gente y recibe el Espíritu, pero es enviada entonces a las naciones. Y en el capítulo 8 de Hechos,
La iglesia estaba otra vez en Jerusalén como una Babel. Oye, qué bien estamos aquí. Oye, ¿qué clases de apóstoles tenemos? Mira, hacemos prodigios, señales. Aquí no falta nada. Los viajes nos sirven a las mesas. Oye, queremos quedarnos aquí para siempre. Esto está bueno. Y el Señor levantó así su cerco. Vino la persecución. Y dice, los que fueron dispersos llegaron a Chipre, llegaron a Samaria. Y comenzó la expansión del reino de Dios. Tú no quieres ir a Roma, no te importa, te mandamos preso para allá a Pablo y empieza, porque el proyecto de Dios siempre fue no una nación, no una familia, no un pueblo, sino las naciones de la tierra y poblar la tierra con hijos que porten su imagen. Y Dios nos sigue diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la tierra. Amado hermano, cuando leemos esto, Génesis capítulo 4 al 11, vemos el pecado del corazón, a la familia, de la familia, a la sociedad, y una sociedad que se estructura en contra de Dios, que se opone a Dios. Pero en esto también vemos el acto redentor de Dios. Está comenzando un nuevo capítulo en el acto redentor de Dios. Babel no es el fin de la historia. En Génesis capítulo 12, Dios va a llamar ahora a Abraham. Dios tuvo a Adán, Dios tuvo a Noé, y ahora tendrá a Abraham. Y con Abraham entonces va a renovar el pacto. Y a través de Abraham va a tener una familia. Y a través de Abraham esa familia será un pueblo. Y ese pueblo tendrá un Mesías. Y ese Mesías salvará a todas las naciones. Si para usted ha sido emocionante, como es para mí, el estudiar Génesis capítulo del 1 al 11, hay algo aún mejor que viene en camino. Génesis, a partir del capítulo 12, se pone aún mejor. Padre, te damos gracias, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tu amor es extraordinario, tu poder redentor es maravilloso. Señor, por favor, que ante nuestros ojos el pecado se torne aún más pecaminoso. Que ante nuestros ojos lo malo sea valorado más malo aún. Padre, ayúdanos a ver la gravedad de vivir fuera de los límites de tu voluntad para temerte a ti sobre todas las cosas. Tu ley es buena, tus mandamientos son perfectos. Padre Santo, aquí está MCC. Nosotros queremos ser parte del cambio, ser parte de la restauración, ser parte de la renovación de todas las cosas. Y sí, el pecado puede entrar por un hombre y así pasar a todos los hombres. Pero por un solo hombre también vino la salvación, Jesucristo. Y creemos y deseamos y oramos que esa salvación sea ofrecida y extendida a todos los hombres. Y creemos que la gracia de Jesucristo es aún mayor, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Su gracia todo lo cambia, su gracia todo lo transforma, su gracia lo vence siempre. Y nosotros estamos en ella seguros. Padre, que nosotros seamos ese Edén, que nosotros seamos esa ciudad donde tú reinas, Cristo es exaltado. Vemos en nuestros hermanos la imagen tuya, para nunca levantar ni un pensamiento en contra de nuestros hermanos, sino amarnos juntos, adorar juntos, servirte juntos, y que podamos ser esa levadura que leuda toda la masa social para que tu reino venga y se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el nombre de Jesús decimos amén. Pónganse de pie con nosotros y vamos a alabar al Señor.